las respuestas. Entonces, la primera, pues, era simplemente completar con los signos positivos o negativos este diagrama, ¿no? Donde están los cambios de fase. Entonces, aquí, bueno, esto creo que ya lo hemos revisado en la clase, pero es simplemente pues, que sirva aquí como de recordatorio. Entonces, pues los resultados eran estos, ¿no? Recuerden que siempre que pasamos de un estado más desordenado a un ordenado, pues disminuye la entropía, ¿no? Por ejemplo, si pasamos de vapor a líquido, pues disminuye la entropía y siempre también acompañado de esos cambios va una disminución de la entalpía del sistema. Tienen que perder calor, tiene que disminuir el delta H para que pase de vapor a líquido, igual de líquido a sólido, pues pierde entropía porque se ordena más el sistema y también pierde más entalpía, ¿no? Y justamente los procesos contrarios pues, tienen los signos al revés, ¿no? Son positivos cuando vamos hacia un estado más desordenado y requieren calor para poderse llevar a cabo, ¿no? Eh, Solo si alguien pues tiene alguna duda, pues me detengo, ¿no? Si no, pasamos al siguiente. Este tipo de problemas pues sí causa un poquito más de confusión. Y vamos a ver cómo se podría resolver. Eh, Aquí lo que nos dicen es que una reacción es espontánea a temperaturas bajas, bueno, o vamos a llamarle menores de 120, y que es no espontánea, o sea, un delta G positivo, ¿no? A temperaturas mayores de 120. Y nos preguntan que cuál es el delta H y delta S de esa reacción. Entonces, este tipo de reacciones de las que cambia de espontánea a no espontánea con la temperatura. Entonces, bueno, aquí como ya vamos a ver la respuesta, bueno, vamos a verla. O sea, aquí hay una diapositiva que ahorita lo voy a subir, yo creo que al Edmodo, pero que vimos en la clase 3, ¿no? En esta diapositiva podemos ver que hay ciertas reacciones o procesos que dependen, que su delta G depende del signo de la temperatura, ¿no? Especialmente son estos los dos primeros casos en donde, por ejemplo, a bajas temperaturas es espontánea y a altas es espontánea, perdón, y a altas es no espontánea, ¿no? Existen también reacciones que no importa qué temperatura tengamos, siempre son espontáneas o siempre no espontáneas o al revés, ¿no? O sea, que a bajas son no espontáneas y a altas son espontáneas. Entonces, bueno, uno puede tener un acordeón para esto, pero entonces la respuesta correcta sería esta, ¿no? El delta H tendría un signo negativo y la entropía, el cambio en la entropía también sería un cambio negativo. Pero lo que es importante, o sea, bueno, sí para contestar un examen es importante, pues se puede tener un pequeño acordeón como esto, pero más importante es saber explicar por qué, porque eso es lo más seguro que en el examen digan, bueno, diga usted bueno, cuáles son los signos de delta H y delta S, pero y explique por qué tiene este comportamiento que dice, es espontánea, aquí como dice aquí, a bajas temperaturas o abajo de 120 grados y pasando los 120, o sea, temperaturas más altas, ya se vuelve no espontánea. Entonces, si la temperatura es baja, nos dicen que es espontánea, ¿no? Entonces eso tenemos que asociarlo y recordar que significa un delta G negativo. Entonces, para que esto ocurra, pues como ya vimos aquí, el delta H y delta S tienen que ser los dos negativos. Ahora recuerden que en la fórmula de delta G, la temperatura que siempre es positiva se multiplica por el cambio de delta S y lleva un signo menos aquí adelante. Entonces, como delta S es negativo, al multiplicarlo por menos T, todo este término se vuelve positivo. Aquí está, ¿no? O sea, delta G, entonces si le ponemos que el delta H es negativo y luego menos, la temperatura siempre es positiva, ¿no? Y dijimos que el delta S va a ser negativo, entonces lo de adentro se va a quedar con signo negativo y por este signo negativo del menos t, pues todo esto ya se va a volver positivo. Entonces, vamos a tener que el delta H es negativo y menos t delta S se vuelve positivo. Entonces, dependiendo del valor absoluto de cada uno de ellos, es que el delta G va a ser negativo o positivo. Cuando el delta H es negativo y es más alto su valor absoluto que
menos T delta S, entonces va a ganar, pues, por así decirlo, numéricamente, y se queda que el delta G es negativo, ¿sí? Y para eso es que la temperatura es generalmente baja, para que, pues, al multiplicarse por delta S, no sea un número muy grande y le gane al delta H. Y a altas temperaturas es justo lo contrario, o sea, siguen siendo los mismos signos, negativos ambos, pero ahora la parte positiva, que es temperatura por delta S por este signo menos, que ya hayamos dicho se vuelve toda esa parte positiva, ahora sí numéricamente a altas temperaturas el valor absoluto de menos T delta S le gana al de delta H y empieza a volverse entonces ya el delta G positivo. ¿Sale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿No? Profe, Ujú. entonces, básicamente es como plantear los dos casos. Ajá, hay que recordar, o sea, lo que uno puede sí tener en mente es recordar, decir, bueno, cuando, cuando cambia, debido a que el delta G pasa de, por ejemplo, de negativo a positivo por medio de la temperatura, entonces los signos pues son ya sea los dos negativos o los dos positivos. Hay que ver cuál de los dos casos es, ¿no? En el problema, pues nos decían que era el primer caso ¿no? Donde a bajas temperaturas es espontáneo y a altas ya se vuelve no espontáneo. Y entonces sí, pues hay que analizar cada una de las posibilidades por medio de los signos y el valor, ¿no? Que tendría, o sea, uno podría asignarle valores a esto, ¿no? Y de esa forma, pues, llegar a esta conclusión. No sé si, bueno, resolví la duda o no. Sí, gracias. Bueno, ok. Ahora, el problema 3 era justo una reacción química que es no espontánea a bajas temperaturas, o sea, 38, pero se vuelve espontánea a altas temperaturas, como 420. Entonces es justo el otro caso, o sea, que a bajas temperaturas es no espontánea y a determinada temperatura más alta ya empieza a ser espontánea. Entonces, siguiendo el mismo criterio de razonamiento, pues llegaríamos a que ambos signos tienen que ser positivos, ¿no? Uy, perdón. Aquí, bueno, ya no puse, creo que esta diapositiva ya no está toda la explicación, pero más o menos llegaríamos que, bueno, delta H es positivo. Si el delta S también es positivo y la temperatura también, todo este término menos T delta S quedará negativo. Entonces, el valor absoluto de esta parte, de esta mitad, tiene que ser mayor que el delta H para que gane lo negativo, y eso solo ocurre a temperaturas altas, ¿no? Cuando es altas, multiplicamos temperatura a un número alto por el delta S, pues se vuelve un número grande y negativo y le gana al delta H, que es positivo, y por lo tanto el delta G se vuelve negativo y espontáneo, ¿sí? Entonces esta era la respuesta de la pregunta 3 y aquí no está la explicación completa. Y más o menos, pues el resumen de esto se completa en esta tabla, ¿no? Los más fáciles de recordar, pues son cuando yo tengo un delta H negativo, es decir, es una reacción exotérmica, quiere decir que libera calor a los alrededores, ¿no? La entropía en los alrededores va a aumentar, es una reacción exotérmica. Y además aumenta la entropía en la reacción, en los productos, por ejemplo, tienen mayor entropía que los reactivos, pues entonces siempre, siempre, no importa qué temperatura, siempre el delta G va a ser negativo y siempre va a ser espontáneo. El caso contrario, cuando es una reacción endotérmica y además disminuye la entropía del sistema o de la reacción química, entonces siempre el delta G va a ser positivo y va a ser no espontáneo. Y los otros dos casos, cuando son positivo y positivo o negativo y negativo, entonces dependen de la temperatura, ¿no? Es lo que se explicaba hace rato. Entonces, ¿se vale tener esto? Pues sí, bueno, o sea, uno puede tener un acordeón, entonces eso le puede servir. Y ya nada más, probablemente en el examen diga, bueno, expliquen por qué, ¿no? ¿Por qué si tienes un delta H negativo y un delta S positivo, por qué siempre será espontánea, ¿no? O sea, hay que saber explicar, decir, ah, bueno, pues si lo multiplico por la temperatura, esta parte es negativa y la otra también es negativa, pues entonces crece, se vuelve muy negativo el delta G, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, esta era la parte, la solución de la pregunta 4. Eh, Ahora aquí en la 5, donde dice el cuarzo, que es óxido de silicio,
Es un sólido translúcido que no se descompone espontáneamente a silicio y oxígeno a 25 grados, ¿no? O sea, uno puede tener un cuarzo de estos y pues ahí le dura 1000 años, no se va a estar descomponiendo. El silicio es un metal que es no transparente, pues, ¿no? Es metálico. De hecho, el silicio puro se ve como, pues sí, como si fuera un metal, algo brillante, metálico. Entonces no se descompone espontáneamente a 25 grados, ya que en estas condiciones el delta G de esta reacción es positivo y tiene este valor, ¿no? Más 85.64 kilojoules por cada mol. Entonces, diga, bueno, prediga si la siguiente reacción es espontánea o no a 25 grados y explique por qué. Entonces, si vemos la reacción que nos preguntan, es justamente la reacción en sentido contrario, ¿de acuerdo? Entonces, al ser el delta G una función de estado, lo que podemos hacer, o bueno, predecir es que la reacción sí es espontánea a 25 grados centígrados, porque la reacción inversa, ¿no? Y entonces el delta G tiene el mismo valor, pero de signo contrario, ¿no? Tendría menos 85.64 kilojoules sobre mol. O sea, esta de aquí sí es una reacción espontánea. ¿Sale? O sea, una gráfica que explica otra vez esto es, en la primera reacción que partimos del óxido de silicio, ¿no? De reactivos, y los productos son el silicio y el oxígeno, dijimos que este delta G es positivo. Eso quiere decir que los productos finales tienen una mayor energía de Gibbs que los reactivos. Entonces, finales, o sea, un número grande menos un número más pequeño, la diferencia es positiva. Eso querría decir que le tendríamos que dar energía al sistema para pasar de este estado hasta este, ¿no? Por el contrario, o sea, justamente el proceso reversible, por así decirlo, bueno, sí, el proceso contrario, más que reversible, es el proceso contrario, los reactivos son estos y van a perder energía de Gibbs, ¿no? Energía útil en este proceso y por lo tanto es espontáneo, ¿sí? En este sentido, aquí los productos tienen menos energía de Gibbs que los reactivos, la diferencia es negativa, ¿sale? Y por eso es espontáneo este proceso, el de la derecha. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda de eso? ¿No? Sí. Perdón, ¿sí? ¿Había una duda o no? ¿No? No, Ok, ok, gracias. Bueno, finalmente, bueno, la misma reacción en el sentido en que no es espontánea. Bueno, nada más una cosa rapidísima antes de pasar a esta. Recuerden que, bueno, el delta G nos dice hacia dónde se predice que el cambio va a ser espontáneo, es decir, que no va a costar ningún trabajo hacerlo, ¿no? Hemos dicho, bueno, es espontáneo del silicio más oxígeno y que se forme el óxido. Sin embargo, el delta G no nos predice si esa reacción va a ser rápida o lenta. A lo mejor esta reacción es espontánea, pero lleva cientos o miles de años en ocurrir, ¿no? O para que sea más rápida requiere altas presiones o algo así. En la última parte del curso vamos a ver eso, o sea, la parte de cinética. La termodinámica no nos dice qué pasa en el tiempo, siempre nos dice, es espontánea esta reacción, pero cuánto tarda, pues no lo sabemos, ¿no? Esa parte es la parte de cinética y lo vamos a ver en la última parte del curso. Simplemente aquí dice, sí, es espontánea, pero pues desafortunadamente no nos va a decir, bueno, en cuánto tiempo va a ocurrir, ¿va? Bueno, para esta otra parte, nos dice que prediga el signo de delta S para la reacción y explique su respuesta, ¿no? Entonces, en este caso, pues el signo será positivo debido al incremento en la entropía por la presencia de un gas en los productos, ¿no? Aquí tenemos una mol de sólido y al final tenemos una mol de sólido, pero tenemos una mol de gas, que acuérdense que la entropía del oxígeno, de cualquier gas, es muy grande, ¿no? Comparada con lo de los sólidos. Entonces, siempre los productos tienen mucho más entropía que los reactivos, ¿no? Entonces, por eso es que va a haber un signo positivo para el delta S. Y nos decían, bueno, prediga el signo de delta H para la reacción anterior. Entonces, bueno, si ya sabemos que delta S es positivo y delta G también es positivo, la única parte que nos queda es que este delta H sea positivo, ¿no? Ya que es la única forma en que el delta G pudiera ser positivo, ¿no? Sí, ahorita voy a explicar por qué.
Entonces nos dicen, bueno, el delta G, para esta reacción el delta G es positivo. Y sabemos que la entropía también es positiva, la temperatura también. Entonces, si tenemos dos números positivos, se multiplican. Y luego, por este signo menos de afuera, siempre esta parte de la derecha va a ser negativa. ¿Sí? Si el delta H fuera también negativo, entonces sumarían las dos cosas, las dos son negativas y tendríamos un delta G más grande y más negativo. Pero eso no es así, ¿no? O sea, el delta G nos están diciendo que es positivo. Entonces, la única forma en que el delta G fuera positivo es que delta H sea positivo y además sea más grande, o sea, que el valor absoluto, su valor absoluto, sea más grande que menos T delta S, ¿no? Que el valor absoluto de esto. O sea, que el delta H sea positivo y le gane numéricamente a menos T delta S. Porque si no, delta G nunca podría ser positivo, ¿no? Si delta H también fuera negativo y le tenemos otro número negativo de este lado, pues el delta G sería más negativo, bueno, sería negativo y numéricamente más grande. ¿Sí? Entonces esa era la respuesta, que tenía que ser positivo. Bueno, ahora, en esta pregunta nos decían, bueno, el delta H de esta reacción es menos 183 kilojoules. ¿Y cuál será el delta H de la siguiente reacción? Entonces, lo primero que se ve es que es la misma reacción, pero tiene dos cambios. La primera es que se invirtió, ¿no? O sea, es la reacción contraria, entonces, por lo tanto, va a cambiar de signo. Pero además, los coeficientes estequiométricos están divididos entre dos. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Son como las leyes de Hess. Primero invertimos la reacción, ¿no? Y ya sabemos que tanto delta H, delta S o delta G son funciones de estado y por lo tanto tienen el mismo valor, pero cambian de signo, ¿no? Y al dividir entre dos todos los coeficientes estequiométricos, la reacción sigue siendo balanceada, pero el delta H ahora vale justo la mitad, o sea, sería 183 entre 2, entonces quedaría más 91.5 kilojoules, ¿no? Es sería el delta H para esta reacción, es una reacción endotérmica, ¿no? ¿Sí? Ahora, ya en la última parte nos daban valores de delta H de formación, la entropía molar, y nos hacían varias preguntas, ¿no? Calcular el delta G de la reacción, si la reacción es espontánea o no, y luego volver a calcular el delta G a 500 centígrados. Entonces, para la primera parte, pues había que calcular, para poder utilizar esta fórmula, a partir de estos datos, había que calcular el delta H de la reacción, el delta S de la reacción y luego ya meterlo en toda esta fórmula. Entonces, así de manera muy rápida, para calcular el delta H de la reacción, hay que ver, bueno, es el delta H de formación de los productos, que es el amoníaco, ¿no? Aquí vemos amoníaco, tiene menos 46.11, bueno, 46.110 joules sobre mol. Aquí ya lo puse como kilojoules sobre mol, ¿sí? Y tiene signo negativo. Entonces, y hay que multiplicarlo por el número de moles de su coeficiente estequiométrico, que es 2. Entonces, 2 moles de amoníaco por menos 46.2 kilojoules sobre mol. Y a todo eso hay que restarle la suma, o sea, por eso un corchete, es un paréntesis grande, de el coeficiente estequiométrico del primer reactivo por su delta H de formación, que es 0, acuérdense porque este es elemento. El nitrógeno a 25 grados es un gas, entonces está en su estado, por así decirlo, natural o nativo. Entonces vale 0 y también para el hidrógeno vale 0. Entonces al final, pues ya nada más hay que ser 2 por menos 46, queda menos 96.22 kilojoules. ¿Sí? En unas diapositivas anteriores yo no le, nada más le ponía el 2, pero esta es la forma correcta. O sea, en realidad estamos diciendo que son 2 moles de amoníaco y se eliminan con este mol de acá abajo. ¿Sí? Entonces, para esta reacción, tal como está escrita aquí, se va a liberar menos 92.22 kilojoules. Para esta cantidad, un mol más 3 moles y que dé 2 moles de esto. Entonces, no se le pone sobre kilojoules sobre mol, porque tendríamos que decir, bueno, ¿mol de qué? Pues solamente que dijéramos, bueno, por cada mol de nitrógeno escrito en esta reacción, así tal como está, pues entonces sí es menos 92.22, pero no tiene sentido ponerle, si la estequiometría, por ejemplo, no tiene ningún reactivo que tenga un número 1 como coeficiente estequiométrico, pues no, bueno, más bien es confuso. Entonces hay que poner
la reacción balanceada y su estequiometría, y para esa estequiometría vale el delta H de reacción, vale tanto, ¿no? Para la entropía es lo mismo, solamente pues se toman ahora los valores de la entropía molar, ¿no? Estándar, y se sustituyen aquí, entonces es la del amoníaco, que es 192.45 multiplicado por 2 moles de amoníaco. Los moles se van ahí y me va a quedar nada más Joule sobre Kelvin. Acuérdense que esta acá es de Kelvin, ¿no? Son las unidades de entropía. Y luego menos, ahora sí, un mol de nitrógeno. El nitrógeno, ahora sí, acuérdense que todas las sustancias tienen entropía, entonces se multiplica un mol por 191.60 joules sobre mol Kelvin, más los 3 del hidrógeno multiplicado por la entropía del hidrógeno, que es esto. Y entonces al final hay que multiplicar primero estos, luego sumarlos, y ya que se suma todo eso, se le cambia el signo, ¿no? Por este signo menos de aquí, y al final pues me queda que hay una disminución de la entropía. Esto se puede verificar y decir, pues sí es lógico, si parto de una mol más 3, 4 moles de gases, y al final tengo nada más 2 moles de gas, pues sí es lógico que la entropía disminuya, ¿no? Si me hubiera salido positivo, probablemente significa que hice algo mal en los cálculos, ¿no? Entonces siempre hay que corroborar, bueno, es negativo, sí es lógico, ¿no? Porque pasé de 4 moles de gas nada más a 2 moles. Luego sustituyo en la fórmula de delta G el valor de delta H de reacción que obtuve aquí. La temperatura me habían dicho que calcular a 25 grados, siempre hay que pasarlo a Kelvin, que son 298.15 Kelvin, ojo, aquí hay que tener súper cuidado, la entropía de reacción es negativa, entonces va un signo menos aquí, y cuando ya multiplico por estos dos, me queda menos 59.3 kilojoules, ¿no? Y luego, fíjense, o sea, este signo menos afecta a lo que está acá adentro, entonces se vuelve positivo, quedaría más 59.3 kilojoules que se le van a restar a menos 92. Al final me queda un número negativo porque esta parte del delta H es más grande y me queda menos 33 kilojoules, lo que significa al ser negativo, pues que el delta G negativo, pues sí es espontánea, ¿no? Si ahora le pongo lo mismo, considerando que el delta H y delta S no cambian con la temperatura, en este curso vamos a asumir siempre eso, aunque hay que verificar que, bueno, que el delta H y delta S sí pueden cambiar con la temperatura, ¿no? Pero en este caso, bueno, en este curso los vamos a considerar como constantes. Entonces, ya nada más sustituimos la temperatura por una temperatura mucho más alta, que son 500 grados centígrados, y entonces ahora resulta que el lado derecho, ¿no? Sigue siendo negativo, pero por el signo menos, este menos por este menos se vuelve positivo y ahora sí le ganan al delta H negativo y al final me queda positivo y la reacción es no espontánea a 500 grados, ¿no? Esa sería la última respuesta y ya simplemente quería mencionar, bueno, es reiterar eso porque aquí no hay que ponerles kilojoules sobre mol en estas unidades, porque por ejemplo, si tuviéramos la misma ecuación, ¿no? La misma reacción química, pero todo dividido por un medio, o sea, los coeficientes estequiométricos a la mitad, hiciéramos lo mismo, entonces nos quedaría que el delta H ya no vale ya no tiene este valor, es la mitad, ¿no? Para estos coeficientes estequiométricos, el delta H de reacción es menos 46, que es entre 2, o sea, dividimos todo entre 2. La entropía, igual, si hacemos todos los cálculos, quedaría justo la mitad, al igual que el delta G, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que escribir, que hacemos un cálculo, este es el delta H de la reacción, bueno, pues hay que escribir cómo quedaría balanceada y qué coeficientes estequiométricos se tomaron. Entonces, pues bueno, ya con eso, pues serían las respuestas al examen. Acuérdense que para el miércoles es bien importante, el miércoles vamos a revisar la serie de ejercicios, pero sí es muy importante que ustedes la hagan antes, ¿no? Aquí les estoy mandando una brevísima encuesta, ya nada más tienen que poner si no más o menos aquí en el Zoom para saber, bueno, pues cómo se sintieron ahorita que si ya el día de mañana fuera el examen, pues con estas respuestas, esto que vimos, qué piensan, ¿no? Para verlo más o menos cómo estamos, si de plano después del miércoles se sienten muy, muy inseguros, pues bueno, podríamos ver qué hacemos, ¿no? Pero la idea es que de aquí, de hoy, antes del miércoles, o sea, antes de las 6 de la tarde, hayan resuelto la guía, bueno, la serie de problemas, ¿no? Para que entonces tenga más sentido
pues la clase, ¿no? Que veamos dudas reales y ustedes puedan contrastar sus respuestas. Pues bueno, de mi parte eso sería todo. No sé si hay alguna última duda o algo así, No, ¿no? profe. No, profe. Muy bien, profe. No, Ok, profesor. bueno, pues entonces, Profe, ¿le ajá, podría poner rápido en la diapositiva de la respuesta 7, por favor? sí, 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 claro. Es esta, ¿no? Ajá, ¿sí se ve? Sí, Ok, sí, esta ya. sería la respuesta. O sea, finalmente esta de aquí, esto de aquí sería la respuesta, ¿no? Justo porque... no, perdón. Sí, sí, porque esa era la pregunta. ¿Cuál será el delta H de la siguiente reacción? Y entonces estaba al revés y con la mitad de los coeficientes estequiométricos, ¿no? Entonces esta sería la respuesta ya final. Ujú. Sí, Bueno, gracias. ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? No, Ok. profe, gracias. Profe, gracias. Bueno, no, pues de qué entonces, pues entonces nos vemos el próximo miércoles. Y ahora traten de hacer el esfuerzo